El presente módulo, Normatividad y mecanismos para promover la asociatividad territorial en Colombia, tiene como propósito que los participantes, el estudiante, conozca cuál ha sido ese desarrollo normativo en Colombia que permite fomentar la asociatividad territorial, especialmente en su creación, funcionamiento, cómo se regula la asociatividad territorial en Colombia. Asimismo, el módulo desarrolla o brinda elementos sobre los mecanismos que hoy en día existen para que se promueva la asociatividad territorial en Colombia como un instrumento de desarrollo territorial. Desde luego para las subregiones que integran municipios con características y territorios funcionales, igual los departamentos como regiones, y también lo que tiene que ver con los distritos. En ese orden de ideas, invitamos a sacar el mayor provecho de este contenido del módulo que empezamos a desarrollar. La asociatividad territorial en Colombia tiene su origen en diferentes normas. Antes de la Constitución de 1991, se genera una primera norma como producto de la reforma constitucional de 1968. Estamos hablando de la Ley Primera de 1975. Esa Ley Primera empieza y da elementos importantes sobre la posibilidad de que en ese entonces los municipios pudieran asociarse con un enfoque más de prestación de servicios públicos. Luego hubo dos decretos, o se expidieron dos decretos muy importantes. El primero de ellos es el decreto 1390 de 1976. Y 10 años después, el decreto 1333, que entre otras cosas se constituye en el primer régimen municipal. Estos dos decretos profundizan aún más sobre el funcionamiento de los esquemas de asociatividad territorial. En ese entonces el enfoque estaba más orientado a que los municipios se asociaran con fines de prestación de servicios públicos, buscando mayores niveles de eficiencia a partir de la economía de escala y desde luego generar bienestar para las comunidades como tal. Estos tres hechos normativos los destaco como hechos importantes antes de la expedición de la Constitución Política de 1991 y son referentes importantes que, entre otras cosas, algunos de sus aspectos aún están vigentes. Posterior a la Constitución de 1991, hay dos normas muy importantes que promueven la asociatividad territorial. La primera de ellas, o prácticamente expedidas el mismo año, pues es la Ley 128 que reguló todo lo que es el funcionamiento de las áreas metropolitanas de desarrollo. En ese mismo orden, la Ley 136 de 1994. En uno de sus capítulos hace referencia a todo lo que es el procedimiento de conformación de las asociaciones de municipios. Lo que quiere decir que en esa década, estas dos normas complementan lo que ya se había hecho en materia de desarrollo normativo para dos figuras de asociatividad territorial, una que tiene que ver con sistemas de ciudades, las áreas metropolitanas de desarrollo, y la otra, una figura de asociatividad territorial que tiene que ver con las asociaciones de municipios, figura que encaja mucho más en las subregiones, especialmente donde existen municipios de categorías cuarta y quinta. Ambas normas definieron procedimientos para su conformación, para su funcionamiento y los mecanismos que podrían desarrollar en la prestación de servicios y desde luego incorpora nuevos elementos que tienen que ver con la planificación territorial, entre otros elementos. Fueron muchos los años, mucha la espera para que Colombia tuviera una ley orgánica de ordenamiento territorial. Después de muchas iniciativas presentadas ante el Congreso de la República, en el 2011 se expide la tan anhelada Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, la 1454. Esta ley desarrolló las demás figuras asociativas que se planteaban desde la Constitución Política de 1991. Se considera como un avance importante que además de las figuras ya existentes mencionadas en el texto anterior, observamos cómo la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial busca fortalecer la asociatividad y hace un repaso por todas las figuras y desarrolla nuevos mecanismos para su creación. Estamos hablando obviamente de las regiones de planificación, de las provincias administrativas,
Estamos hablando de que también profundizan nuevamente sobre asociaciones de municipios, sobre áreas metropolitanas, sobre asociaciones de departamentos, sobre asociaciones de distritos y también de las regiones de planificación, desde luego las administrativas y las RPG. En ese orden de ideas, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, expedida en 2011, abre la puerta para seguir avanzando en Colombia en el desarrollo normativo. Ese desarrollo normativo que permite también, de manera paralela, ir construyendo instrumentos de política pública para el fortalecimiento de la asociatividad territorial. También hay que destacar la nueva Ley de Regiones. Nueva Ley de Regiones que permitirá en los próximos años que las regiones administrativas de planificación se pueda abrir la puerta inclusive para que a futuro pudieran ser entidades territoriales. Otro de los hechos importantes del desarrollo normativo es el acto legislativo que permitió la creación de la región metropolitana de Bogotá-Cundinamarca. Es un gran reto. Actualmente se están trabajando conjuntamente, tanto el distrito como el departamento de Cundinamarca, en todo el proceso de la construcción de la ley orgánica, el texto de la ley orgánica que deberá presentarse al Congreso de la República para que reglamente el funcionamiento de esta región metropolitana. Esa es otra figura interesante que se suma a experiencias ya existentes en otros países con éxitos muy importantes. Y allí mismo también está la figura de esa región administrativa de planificación especial, la RAPI, que también es otro hecho normativo. Con esto podemos decir que Colombia tiene un suficiente desarrollo normativo que permite la creación y el fomento de la asociatividad territorial y que en la medida en que se avance en la construcción de política pública de asociatividad territorial, estos mecanismos podrán tener mayores competencias de promoción y de desarrollo de cada uno de los territorios, especialmente en las 101 subregiones identificadas y definidas como territorios funcionales. El presente módulo también define o describe el procedimiento para la conformación de cada una de las figuras que plantean las normas en materia de asociatividad territorial. Figuras como las indiqué anteriormente: las regiones administrativas de planificación, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, las provincias administrativas, las regiones de planificación y gestión RPG, y desde luego las asociaciones también de departamentos, de distritos y todas las figuras que la Ley Orgánica de Ordenamiento y demás normas prevé. El módulo habla sobre cómo es el procedimiento de conformación, qué pasos se deben dar y qué competencias puede tener cada una de estas figuras de asociatividad territorial. Asimismo, el presente módulo hace una revisión de cuáles son esos mecanismos que permiten el fortalecimiento de la asociatividad territorial en Colombia. ¿Qué instrumentos hoy en día privilegian la asociatividad territorial como un mecanismo de concurrencia, de gobernanza multinivel, como un instrumento de centralización para seguir avanzando en el desarrollo de nuestro país a partir de las subregiones y de las diferentes dinámicas particulares de cada territorio? Son diferentes los mecanismos que se han venido construyendo que permiten el fortalecimiento de la asociatividad territorial en Colombia. Los contratos plan, que actualmente se denominan pactos territoriales. Las leyes del sistema de regalías, especialmente con la 1530 y la 2056, privilegia la financiación de proyectos regionales cuando son presentados de manera conjunta por gobiernos locales o gobiernos regionales, y desde luego esto mejora o genera mayores oportunidades de eficiencia en la inversión pública. La tarea que pueden desarrollar los esquemas asociativos en la promoción de estos contratos plan y pactos territoriales en las construcciones de visiones de desarrollo. También los planes de desarrollo con enfoque territorial definidos para 170 municipios de Colombia en 16 subregiones, que hace parte de la implementación del acuerdo, es otro de los elementos importantes como mecanismo. Las posibilidades de que los esquemas asociativos puedan ser gestores operadores catastrales son, entre otros, algunos de los mecanismos que cuenta Colombia para fomentar la asociatividad territorial, de tal manera de que ya se está avanzando en esa construcción de esa política pública que le permita generar incentivos a la asociatividad territorial. Podemos concluir entonces que en Colombia hay suficiente desarrollo normativo para fomentar la asociatividad territorial.
Son múltiples las figuras que la norma prevé. Y además se está avanzando poco a poco en la definición de mecanismos para su fortalecimiento y para su promoción. En este orden de ideas, creemos que la asociatividad territorial ha sido, es hoy en día y será el instrumento más importante para la promoción del desarrollo de los territorios en Colombia. Finalmente, le invitamos a participar del siguiente módulo. El tercer módulo tiene por objeto lo que tiene que ver con la creación y funcionamiento de los esquemas asociativos. Y de manera importante, cuáles son las recomendaciones para garantizar la sostenibilidad de la asociatividad territorial en Colombia de acuerdo a cada una de las figuras que prevé la norma.